¿Un emperador romano paranoico que se creía un dios viviente? Domiciano, el último emperador de la dinastía Flavia, es recordado como un tirano despiadado, pero también como un administrador brillante. Su vida estuvo llena de contradicciones, desde instalar espejos ocultos por miedo a ser asesinado, hasta imponer su imagen como una deidad absoluta. ¿Cómo llegó al poder este hombre obsesionado con el control? ¿Y qué secretos oscuros marcaron su reinado hasta su trágico final? Hoy exploraremos hechos perturbadores y fascinantes de Tito Flavio Domiciano, el emperador que quiso ser Dios, pero terminó borrado de la historia. ¿Listos para descubrir lo que Roma quiso olvidar? Nacimiento y origen de Domiciano, 51 después de Cristo. Tito Flavio Domiciano llegó al mundo un 24 de octubre del año 51 después de Cristo, en el corazón de Roma. Su familia, los Flavios, no pertenecía a la nobleza ni a las antiguas dinastías patricias que dominaban el Senado, pero tenían algo que, en tiempos turbulentos, valía mucho más que la sangre azul: ambición y astucia. Su padre, Vespasiano, era un general respetado, conocido por su disciplina en el campo de batalla y su habilidad para mantenerse a flote en un mar de intrigas políticas. Pero cuando Domiciano era apenas un niño, su familia vivió más en las sombras que en los lujos. No heredó palacios ni tierras inmensas, sino el peso de un apellido que pronto cambiaría el destino de Roma. Mientras otros niños de familias prominentes eran educados entre riquezas, Domiciano creció observando los juegos de poder desde la distancia. Imagina ser un joven que, aunque rodeado de grandeza, sabe que no está invitado al centro de la mesa. Esa distancia y esa ambición contenida fueron cicatrices invisibles que lo acompañarían toda su vida. Pero, ¿fue esta infancia llena de carencias lo que alimentó su futura obsesión por el control absoluto? Algunos creen que el niño que una vez sintió que no tenía suficiente terminó convertido en el hombre que quería tenerlo todo: poder, lealtad y hasta adoración divina. Domiciano no solo fue un producto de su tiempo, sino de sus heridas que lo empujarían a desafiar a los dioses mismos. Infancia marcada por la guerra civil y la ascensión de su padre, Vespasiano. La infancia de Domiciano no fue la de un niño que disfrutara de juegos en los jardines del poder, ni de un heredero que crecía en un ambiente lleno de lujos y tranquilidad. Nació en medio de una guerra civil que dividiría a Roma en dos, y que marcaría el destino de su familia para siempre. Cuando Vespasiano, su padre, comenzó a ascender en el mundo militar, el Imperio Romano estaba al borde del colapso. Durante las luchas entre las distintas facciones, Vespasiano no solo demostró su destreza como general, sino también su astucia política. Mientras muchos caían por sus propios errores, Vespasiano logró sobrevivir a la guerra civil y, con una combinación de fuerza y astucia, se alzó como uno de los hombres más poderosos del imperio. El joven Domiciano observaba en silencio desde las sombras, aprendiendo que en Roma, la lealtad podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y que la supervivencia dependía de saber cuándo callar y cuándo actuar. Para un niño, este ambiente de caos constante debe haber sido más que perturbador. Mientras el imperio se desgarraba, Domiciano fue testigo de la transformación de su padre de un general respetado a un emperador legítimo, lo que le otorgaba, por primera vez en la historia, el poder absoluto. ¿Fue el peso de esa ascensión lo que moldeó el carácter de Domiciano, o acaso fue el hecho de estar siempre en segundo plano, como el hermano menor, lo que despertó en él la sed insaciable por el control? Lo cierto es que las cicatrices de ese periodo de guerra civil nunca lo dejaron. Aquellas sombras de lucha y poder lo acompañaron durante toda su vida. Educación y formación literaria de Domiciano. Aunque Domiciano creció en un contexto de caos y lucha por el poder, no todo en su vida estuvo marcado por las batallas y las intrigas palaciegas. En su juventud, la educación y la formación literaria jugaron un papel fundamental. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que se centraron en el ejercicio físico o en el entrenamiento militar, Domiciano mostró un interés profundo por las letras y las artes, un interés que, en su caso, no solo respondía a una pasión personal, sino también a una forma de consolidar poder. Desde joven, estuvo bajo la tutela de los mejores maestros de Roma. La cultura literaria romana era extensa, y aunque muchos veían la educación como una herramienta secundaria, Domiciano comprendió muy pronto que dominar el arte de la palabra era tan esencial como dominar la espada. Es curioso pensar que, en un mundo donde el poder se medía por la fuerza, Domiciano, el futuro emperador, dedicaba horas al estudio de poetas, filósofos y oradores. Estaba formando una mente aguda y calculadora, capaz de jugar con las palabras y las ideas tan hábilmente como con las intrincadas relaciones políticas que más tarde manejaría. Pero, ¿hasta qué punto esta pasión por la literatura fue una forma de escalar en la jerarquía social, o una búsqueda genuina de conocimiento?
Algunos sugieren que sus estudios literarios no solo le dieron una visión más amplia del mundo, sino que también lo ayudaron a comprender mejor el alma humana, algo que, como veremos más adelante, usaría en su cruel y autoritario reinado. La educación de Domiciano fue, en muchos sentidos, una inversión en poder. Y en un imperio como el romano, saber manipular las palabras podría ser tan peligroso como empuñar una espada. La ambición de Domiciano. Desde su infancia, Domiciano estuvo marcado por un sentimiento de frustración. Aunque era hijo de Vespasiano, se veía eclipsado por su hermano Tito, quien desde joven fue reconocido por su liderazgo y habilidades militares. Domiciano, quien pasaba más desapercibido en las sombras de Tito, comenzó a desarrollar una creciente sensación de que el poder y la gloria le eran esquivos. Esa falta de reconocimiento fue alimentando su deseo de ascender y tomar control absoluto sobre el imperio romano. Cuando la muerte de Tito abrió la puerta para su ascenso, Domiciano no vaciló. Su ambición de poder se volvió un motor de acción inquebrantable. A diferencia de su hermano, quien había gobernado con una imagen más moderada, Domiciano adoptó un estilo autoritario, buscando centralizar todo el poder en sus manos. Su gobierno fue marcado por decisiones que reflejaban su necesidad de consolidar su dominio, la eliminación de rivales, el fortalecimiento de su autoridad absoluta, y el creciente control sobre el Senado y las instituciones romanas. La paranoia se apoderó de él. Domiciano comenzó a ver enemigos en cada rincón del imperio. La desconfianza hacia sus propios allegados y la crueldad con la que trataba a aquellos que consideraba una amenaza revelaban la magnitud de su ambición. Para Domiciano, el poder no era solo una meta, sino una necesidad constante de reafirmación. Necesitaba ser adorado, temido y respetado. Este impulso hacia la autocracia se tradujo en un gobierno cada vez más distante de las prácticas republicanas, convirtiéndolo en un emperador temido y poco querido por muchos. La ambición de Domiciano no solo definió su ascenso al poder, sino también su caída. Sus métodos autoritarios y su creciente tiranía lo hicieron enemigo tanto de la aristocracia como de los militares. En última instancia, la ambición que lo llevó al poder también contribuyó a su trágica muerte, cuando fue asesinado en un complot dentro de su propio círculo de confianza. Matrimonio con Domicia Longina. El matrimonio de Domiciano con Domicia Longina, celebrado en 71 después de Cristo, fue una jugada política estratégica más que una simple unión personal. Domicia provenía de una familia prominente, lo que le otorgaba una gran legitimidad social y política, siendo una esposa ideal para un hombre ambicioso como Domiciano. En Roma, los matrimonios eran cruciales para consolidar poder, y esta alianza reforzaba la imagen de Domiciano en su ascendente carrera. Sin embargo, aunque en público parecían una pareja ideal, la relación estaba marcada por tensiones. Algunos relatos sugieren que Domiciano veía a Domicia no solo como un apoyo, sino también como un obstáculo en su ambición. El matrimonio, más allá de ser una simple alianza, reflejaba la compleja dinámica de poder en la que ambos estaban inmersos, y la posición de Domicia como esposa del emperador nunca fue tan sencilla como parecía. Ascenso de Tito y muerte de Tito. El camino al poder de Domiciano, 79 a 81 DC. El 79 después de Cristo fue un año clave para la familia Flavia. Tito, el hermano mayor de Domiciano, asumió el poder como emperador tras la muerte de su padre, Vespasiano. No era solo una cuestión de sucesión, Tito había ganado fama por sus victorias militares y por su manejo de la tragedia de Pompeya. Para muchos, era el emperador ideal, el que traería estabilidad a un imperio necesitado de reconstrucción. Sin embargo, para Domiciano, este ascenso representó una amarga realidad, la gloria de la familia podría pasarle de largo. A pesar de ser el hermano menor, Domiciano no estaba dispuesto a quedarse atrás. Observaba cada paso de Tito, viendo cómo la corona que tanto deseaba parecía escaparle. Pero las cosas cambiarían rápidamente. En 81 después de Cristo, la inesperada muerte de Tito sacudió a Roma. ¿Fue un golpe de suerte para Domiciano, o algo más estaba en juego? Algunos dicen que la causa fue una fiebre repentina, pero en los círculos del poder circulaban rumores de envenenamiento. La especulación se desbordaba, pues, tras la muerte de Tito, Domiciano no solo heredó el trono, sino que se vio obligado a luchar por su legitimidad en medio de conspiraciones y traiciones. Aunque su ascenso parecía ser una victoria segura, la verdadera prueba de Domiciano comenzaba. Los primeros años de su reinado se presentaron como una promesa de estabilidad financiera y militar. Pero, ¿era este éxito un reflejo de un verdadero progreso o solo una fachada que ocultaba la creciente paranoia de un emperador dispuesto a todo para consolidar su poder absoluto?
Los ecos de la muerte de su hermano seguían resonando en las sombras del imperio, y con ellos, las dudas sobre el verdadero costo de llegar al trono. Primeros años del reinado de Domiciano, estabilidad financiera, militar y la fortificación de fronteras. Los primeros años del reinado de Domiciano estuvieron marcados por una serie de reformas pragmáticas diseñadas para asegurar la estabilidad del imperio romano, pero también por un enfoque cada vez más autoritario. En lo financiero, Domiciano heredó una economía débil de su hermano Tito, quien, aunque popular, dejó las arcas romanas desequilibradas tras las grandes inversiones en reconstrucción, especialmente en Pompeya. Con una mente calculadora, Domiciano aumentó los impuestos, particularmente a las provincias, para restablecer el orden económico y financiar sus proyectos. Esta medida, aunque impopular, fue esencial para estabilizar la economía romana. En el ámbito militar, Domiciano optó por una estrategia defensiva. En lugar de buscar expandir el imperio, como muchos de sus predecesores, se concentró en fortalecer las fronteras. Fortificó puntos clave en el Rin y el Danubio, erigiendo impresionantes murallas y fortificaciones. A esta política se le conoce como la defensa de la paz romana, destinada a proteger a Roma de las constantes incursiones bárbaras. No obstante, los resultados de estas medidas fueron ambiguos. A pesar de la aparente paz, las incursiones continuaban, y muchos comenzaron a preguntarse si esta estrategia era una defensa de la estabilidad o una preparación para un conflicto inminente. A lo largo de estos años, Domiciano consolidó su poder con una serie de reformas militares que le permitieron reforzar el control sobre las tropas, dejándole claro a Roma que no toleraría desafíos a su autoridad. Pero, detrás de estos éxitos, se desvelaba una creciente inquietud. A medida que Domiciano aseguraba las fronteras, también incrementaba su control sobre el interior del imperio. Sus reformas militares y fiscales, aunque efectivas a nivel superficial, reflejaban una creciente paranoia y un deseo por centralizar el poder. ¿Estaba Domiciano simplemente protegiendo Roma, o también estaba protegiéndose de aquellos que, en su visión, representaban una amenaza interna? Con el tiempo, su enfoque cada vez más autocrático y sus esfuerzos por controlar cada rincón del imperio se convirtieron en una parte esencial de su legado. La paz que instauró era tanto un símbolo de su poder absoluto como una cortina que ocultaba las tensiones internas y la creciente desconfianza que marcarían los años venideros de su reinado. Reformas administrativas y aumento de impuestos. Cuando Domiciano ascendió al poder, el imperio romano se encontraba en una encrucijada económica. Los gastos militares, las reconstrucciones post-erupción de Pompeya y los altísimos costos de mantenimiento del vasto imperio habían dejado las arcas vacías. ¿La solución? Reformas. Y no fueron reformas suaves. Domiciano tomó medidas contundentes para reorganizar la administración imperial, buscando un control más eficiente y centralizado. Se propuso reforzar el poder del emperador, reduciendo la influencia del Senado y asumiendo funciones que, hasta ese momento, eran gestionadas por otras figuras del gobierno. De este modo, consolidó el poder en sus manos, con un sistema que le permitiera tener bajo control a toda la maquinaria estatal. Pero esa concentración de poder también significaba un cambio profundo en las relaciones entre el emperador y las clases dirigentes de Roma. Los senadores y aristócratas ya no eran los árbitros del destino romano, era Domiciano quien tomaba las decisiones. En paralelo, Domiciano se enfrentó a otro desafío crucial, la economía. Para sostener el peso del imperio y financiar sus proyectos monumentales y militares, el emperador no dudó en aumentar los impuestos. En una época en la que los romanos ya estaban acostumbrados a pagar tributos para mantener la paz y la estabilidad, Domiciano implementó nuevos gravámenes sobre las provincias y reforzó los impuestos sobre las clases altas. Esta medida, aunque necesaria desde una perspectiva económica, no fue recibida de manera favorable, especialmente por aquellos que sentían que el poder de Roma se estaba concentrando demasiado en un solo hombre. Pero, ¿era este aumento de impuestos una simple necesidad financiera o también un medio para consolidar su autoridad? Mientras muchos romanos veían estas medidas como una carga, Domiciano las presentaba como una manera de asegurar la grandeza de Roma y su propia permanencia en el poder. De hecho, este incremento en los impuestos también le permitió financiar sus proyectos monumentales, como la ampliación de su propio palacio y la construcción de nuevos templos. Sin embargo, detrás de estas reformas que prometían prosperidad, surgía una pregunta: ¿hasta qué punto Domiciano estaba dispuesto a presionar al pueblo romano para asegurar su control absoluto? En un imperio tan vasto y diverso, ¿realmente las reformas administrativas eran suficientes para mantener la paz, o se estaba gestando una creciente tensión que eventualmente estallaría? Autoproclamación como Dominus et Deus, Señor y Dios.
A medida que Domiciano consolidaba su poder, una de sus decisiones más controversiales fue su autoproclamación como Dominus et Deus, que se traduce como Señor y Dios. Este título no solo reflejaba su creciente ego y necesidad de control absoluto, sino que también marcó un antes y un después en la relación entre el emperador y el pueblo romano. Si bien la adoración imperial no era algo nuevo en Roma, esta declaración de divinidad por parte de Domiciano fue más allá de lo común. Fue un acto audaz, un golpe de autoridad que dejó en claro que no solo era el gobernante de Roma, sino que se veía a sí mismo como una figura divina, más allá de cualquier mortal. Este título no solo se usaba de manera simbólica. Domiciano exigió ser adorado como un dios en todo el imperio, con cultos y ceremonias que celebraban su divinidad. En el Senado, sus seguidores no dudaron en rendir homenaje a su estatus, y las monedas emitidas durante su reinado comenzaron a llevar la inscripción de Dominus et Deus, sellando su imagen no solo como emperador, sino como una figura divina, un semidios digno de veneración. Este impulso por la adoración no era meramente una cuestión de vanidad, sino también una estrategia para garantizar su lealtad total y sumisión. Sin embargo, esta autoproclamación no fue bien recibida por todos. En un imperio tan diverso y con una tradición republicana tan arraigada, muchos veían en esta declaración una transgresión. Algunos lo veían como una arrogancia peligrosa, mientras que otros, especialmente entre las élites senatorias, lo interpretaron como un desafío a la soberanía del Senado y las tradiciones de Roma. Después de todo, Roma nunca había tenido un emperador que se identificara abiertamente como un dios. Esto, más que cualquier otra cosa, consolidó a Domiciano como una figura extremadamente polarizadora. ¿Pero realmente creía Domiciano en su divinidad, o simplemente utilizaba este título como una herramienta para mantener su poder? Mientras su culto crecía, algunos historiadores se han preguntado si su proclamación fue una manifestación de paranoia o una táctica política para garantizar la lealtad de aquellos que dudaban de su gobierno. La verdad, como en muchos aspectos de su reinado, puede ser más compleja de lo que parece. Y así llegamos al final de este capítulo en la vida de Domiciano, un emperador que dejó una huella profunda y controversial en la historia de Roma. ¿Realmente creía en su divinidad, o todo fue una jugada maestra para consolidar su poder? La respuesta sigue siendo un misterio, pero eso es lo que hace su historia tan fascinante. Si te ha gustado este viaje a través de la Roma imperial, asegúrate de darle like al video, y no olvides suscribirte para que no te pierdas la segunda parte de la historia de Domiciano. Cuéntame en los comentarios qué tema te gustaría que exploráramos a continuación. ¿Hay algún otro emperador o figura histórica que te interese conocer más a fondo? Tus sugerencias son muy importantes para nosotros.